en el equipo. Ya, bienvenidos entonces y bienvenida. Vamos a partir hoy día con lo que viene a ser la capacitación de inclusión laboral. Esta capacitación tiene un valor en mercado de 400 lucas, ¿ya? Y por lo mismo es que les pido desde el cariño que les tengo a todos para que se formen, que no falten, ¿ya? Que no falten, que estén presentes, porque en el fondo este es un regalito de un saber que les va a servir para poder ir abultando sus currículum y tener más chances de quedar seleccionados en algún trabajo, porque justamente lo que estoy enseñando es algo que no tiene todo el mundo, que no tienen todos los psicólogos organizacionales y que cuesta, ¿ya? Ahora, lo que tiene que ver con el tema de la inclusión laboral también pasa por un segundo proceso que eso sí no se los puedo invitar porque eso lo realiza una instancia interna a través de la TEC, es decir, la TEC contacta a una instancia de acreditación y sale aproximadamente, si ustedes quieren tener la acreditación como gestor de inclusión, es decir, pasar por el proceso de valoración de competencias, sale 250 lucas, ya aproximadamente entre 200 y 250 lucas acreditarte como gestor de inclusión para que vayan pensando en si quieren realizar la Junta de las Lucas, porque de verdad que es ¿cómo se llama? Registro, que tú quedas en un registro nacional en Sense de que estás acreditado, es el que vale sobre todo para que te contraten, ¿ya? Entonces vamos a compartir inmediatamente para poder partir el día de hoy. Un instante. Ya, ahora sí. ¿Ven las diapos que aparece técnicas de inclusión laboral y diversidad laboral? De Sí, inclusión y diversidad laboral, ahí sí. Ya, entonces, vamos a partir con una pequeña actividad ideal para un día de frío. Es cómo inicias esta capacitación. Y me gustaría de que, yo sé que hay dos que se conocen, o sea, la Valerito los conoce a los dos, pero que cada uno se presente y que diga cómo viene el día de hoy a la capacitación. ¿Ya? Parto yo, bueno, ya me conocen, soy Evelyn Silva. Y vengo a la capacitación hoy día, yo creo que como el 10 pero de frío. Es como mi estado de... Tengo frío, pero aún así amo el invierno y jamás voy a hacer team verano. Y le paso palabra por orden de llegada al Elías. bueno, yo soy Elías Venegas, he trabajado anteriormente con Eve, con Valerito, en Apex, en la OTEC, y vengo como el 7, vengo así. Ya, Y después llegó Bastián, le toca a sí, Bastián. Bastián. Hola, soy Bastián. Bueno, la Vale y la Evelyn ya me conocen. Soy psicólogo y hoy día llegué como el 6. Ya, súper. Porque explica un poquitito más, porque si está esa cara, ¿venís cansado o venís así como... No, antes de la reunión me metí al Meet o sea, al Google Calendar y decía que la reunión era por Meet. Entonces estaba en el Meet esperando Ah, y después me mandaste el link de Zoom y dije, oh, tengo el Zoom en el PC y no me funcionó bien en el celular, por eso me había metido y después me salí. ya, ok, Así ya. Siempre que... va a ser por Zoom. Yo lo que voy a hacer es que Entonces, les voy a dejar ahí el link. La semana pasada nos juntamos con el Elías nomás y al final hablamos de otras cosas, pero el motivo por el que es de Zoom es porque Zoom es más cómodo para poder hacer segmentación por grupos, para que ustedes puedan ir a otra sala, trabajar en privado y yo no estar ahí como mirándolos todo el rato. Así que tiene como más aplicaciones y hasta en el tema de poner música es como más amigable. Así que por Zoom también para poder descargar esa grabación y compartírselas porque lo que voy a hacer es subirlas a Outlook para que queden ahí y ustedes si necesitan la puedan volver a ver. Y la Valerito, ¿cómo viene? Eh, 4. Ya, explicación. Me vino a despertar mi madre. Estaba teniendo una pesadilla.
¿De verdad? Sí, 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 mi mamá me dijo, vale, tenés reunión. Ya, Ya, ok, aquí estoy. entonces vení recién despertando. Ya, súper. Sí. Bueno, bienvenidos a los tres a este curso. Sebastián, que es, ¿cómo se llama? Una persona con la que tenemos alianza en Apex, que realiza los operativos oftalmológicos, también va a tener acceso a ese. No sé si se va a incorporar de manera sincrónica o asincrónica, ¿ya? Bien, y vamos a partir con esta frase que Lelia va a decir, ah, ya, implementando Oh, inmediatamente. wow, qué sorpresa. Oh, wow, estoy ¿Qué hay aquí asombrado. para mí? Ya, vamos a hacer, me gustaría preguntarles esto a cada uno, vamos a partir al revés, desde la Valeria hasta Lelia. Y el que hay aquí para mí es una pregunta con la que nosotros identificamos cuál es el propósito que me trae acá. Básicamente es eso, es como independiente que sea una charla o algo que nosotros no sepamos, ¿por qué en realidad estoy acá? ¿Qué es lo que quiero aprender? ¿De qué me quiero empapar? Y no en realidad estoy aquí porque me mandaron, sino que cuál es tu necesidad, cuál es, ¿cómo se llama? Tu propósito para estar acá dentro de las clases. Así que dale, Valerito, tú primero y nos vamos en la de vuelta, Valerito, Bastián, Elías. ¿Qué hay aquí para ti, Valerito? Abre el micrófono. Está hablando ella toda la vida y silenciadísimo. Ay, sí. Ahora sí, Menos mal, ya me retracto de lo que iba a decir. ¿Qué hay aquí para mí? Este grupo humano tan hermoso. Eh, No le creo. No, es relleno eh, esa cuestión. Ya, de eh, verdad, ¿qué hay aquí para ti? obligada, 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 totalmente. No, ya, perdón, perdón, es que amanecí buena onda. Perdón. Aprender, en realidad es informarme y aprender sobre la inclusión porque eh, me he dado cuenta que ignorantemente no sé mucho y voy preguntando. Eso sí, por ejemplo, la inclusión sobre los LGBTQ+, he aprendido con Alex. Entonces voy ahí preguntando cosas sobre la inclusión, pero en realidad así como muy ignorante no sé nada. No, no sé mucho en realidad. Así que yo sé que tú enseñas bacán y esto ya creo que he visto algo. Así que bacán, pues. Estoy feliz. Muchas gracias, Valerito. Nos vamos al Bastián. ¿Qué hay aquí para ti hoy día, Bastián? Hola, buenas. Bueno, voy a hacer como un análisis, o sea, no sé un análisis, pero voy a decir algo que tenía relación con mi universidad, que me acuerdo que en 2019, cuando iba en tercer año de U, teníamos que hacer un proyecto de investigación y a mí me tocó hacer algo sobre la inclusión. Lamentablemente ese proyecto de investigación quedó a la mitad nomás porque justo vino el estallido social. Entonces, nosotros con mi grupo íbamos a ir a investigar, a preguntarle a personas que en no me acuerdo si una fundación o una empresa, donde había mucha gente en situación de discapacidad. Entonces, hay como, quedó como algo ahí que no se cerró nunca, entonces me gustaría más como terminar como ese ciclo, por así decirlo. Entonces quedó el documento ahí, quedó todo ahí. Al final terminamos con una presentación con los profes en una sala, nosotros con el profe y nada más, pero no le preguntamos nada a nadie, no hicimos entrevistas ni nada a gente con discapacidad. Gracias, Bastián. ¿Y Elías? Bueno, yo igual he pasado por procesos anteriormente de cursos de inclusión laboral, pero siempre es positivo ir reforzando estas herramientas que a mí personalmente me sirven para construir material, para los procesos formativos, para cómo explicar las cosas. Igual hay hartos elementos que uno se te van olvidando y cuando refrescáis como que eres más consciente. Y obviamente andáis como ahí mirando los detalles, la entrada a los sitios, la accesibilidad. Entonces, igual es un tema crucial que para mí siempre tiene una utilidad en el proceso formativo. Eso. Bueno, ¿qué hay para mí? Yo creo que hay para mí repaso antes
de dar, ¿cómo se llama?, las pruebas para ser gestor de inclusión, porque ya me toca darla el próximo mes. Y lo que vamos a estar trabajando justamente en todo aquello que preguntan dentro de este proceso. Yo creo que Elías lo vamos a ocupar acá de palo blanco, de referente, porque él ha hecho ya dos estudios que están asociados a la ley dentro de Apex. Entonces él va a poder aportar también su experiencia. Pero también es importante, de verdad que les recomiendo como ahorrar e invertir en esa certificación, en esa acreditación de competencia, aprovechando que todavía no son tantas las personas que la tienen, porque siempre lo que uno sabe que el resto no sabe te potencia profesionalmente, ¿ya? Bueno, vamos a partir entonces y vamos a partir con una frase que me gustaría que leyera Bastián. Ok. Eh, el proceso de inclusión no debe depender solo de una persona que al interior de la empresa está concientizada con el enfoque de derechos de las personas con discapacidad, sino que debe ser parte de la cultura organizacional. Esto lo dice Daniel Concha, que es el director de Senadi. Y qué importante es, ¿ya? Yo creo que acá Elías puede dar testimonio de esta situación porque cuando las cosas quedan en una sola persona, finalmente no se hacen. Porque nadie aporta, no es tu rancho, no es mi pasillo, como dicen en el home center. Entonces al final nadie se hace parte de todo lo que tiene que ver como con los ajustes que se requieren para poder generar la integración. Y por lo mismo es que mientras más personas estén formadas dentro de una organización, más apuntamos a generar una cultura inclusiva. Entonces vamos a partir por lo que es el concepto de discapacidad, porque es súper importante partir por nombrarlo, porque resulta que este concepto no ha sido igual durante la historia, ¿ya? No vamos a mirar eso, se los voy a dejar para después. Pero básicamente a lo largo de la historia de la humanidad se ha mirado la discapacidad desde distintos paradigmas, ¿ya? Y nos vamos desde los distintos paradigmas a que primero existió un paradigma más bien religioso, donde se pensaba que las personas con discapacidad eran personas como castigadas por Dios, ¿ya? Por lo mismo eran satanizados, marginados o eliminados. Hace aproximadamente 2 años atrás hice una capacitación a un grupo de gerentes que eran un tema que tenía que ver como con venta, ¿ya? Entonces estuve capacitando a los gerentes de una empresa que era pequeña, pero que facturaba harto. Y después me invitaron a almorzar y me puse a conversar con uno de ellos. Y, y no sé por qué me empieza a contar esto, pero de verdad que siento que es algo como re importante como para poder partir. Él trabajó durante aproximadamente 2 a 3 años como en un voluntariado en África, ¿ya? En distintos países de África. Y le llamaba mucho la atención de que él, en esos lugares, todavía las personas con autismo se les deja amarradas en una silla en el patio porque se les considera endemoniadas. Entonces tú decís, eso pasa ahora, 2023 era. Imagínate, todavía se considera algo que es una condición, como si fuera algo maligno, y no se le proporciona lo que se requiere para que esa persona pueda incorporarse a la sociedad. Y a partir de esa acción empezaron a trabajar en conjunto con algunas familias de personas con discapacidad y armaron el primer centro para personas de trastorno de espectro autista en África, empezando recién a incorporar un término de que es una condición, de que es algo que básicamente va a acompañar a la persona durante toda la vida, que es un espectro que implica de que puede ir desde el gris muy clarito hasta el casi negro y que en el fondo requiere mucho del apoyo del entorno. Entonces, quiero que comprendamos lo siguiente, independiente que a lo mejor nosotros pensemos de que ya estamos acá, no en todas partes estamos acá. No en todas partes estamos en un enfoque social y de derechos. Todavía hay concepciones religiosas. Todavía hay temas asociados a la asistencia y la caridad. Pensemos, por ejemplo, en la Teletón, donde todos los chilenos se sienten buenos por dar una colaboración y el resto del año anda a pedirles una silla cuando subes al metro para que la persona se pueda sentar, alguien que viene con a lo mejor una discapacidad motora. Entonces, volvemos a que todos estos paradigmas que uno piensa que ya están obsoletos, no necesariamente es así. Coexisten y es la labor de nosotros el dar visibilidad
para que las personas puedan aprender a integrar a las personas que a lo mejor tienen diversidad en cuanto a sus capacidades, ¿ya? Entonces teníamos el primero, religioso, que se veía como castigo divino, el segundo, que era asistencial, donde se veía como una caridad, entonces vamos a ocupar esto para que nosotros seamos buenitos, vamos a ponerles para dar caridad, y por lo mismo es que este no era un paradigma que era inclusivo, porque eran personas así como inferiores al resto, porque por eso se les daba caridad. Y después venía un paradigma que era el médico rehabilitador, que es donde se generó el término minusválido. Minusválido significa menos válido, es decir, existen personas normales y existen los menos válidos que esas personas, ¿ya? Y el año pasado, uno de los practicantes haciendo su recorrido con la Valerito Andaba contigo, parece, ¿cierto, Valerito? Andaban haciendo el recorrido por Apex, que es un recorrido que se pide hacer acá, que es como evalúa tu empresa para ver lo que viene a ser la accesibilidad universal. Se encontró con un baño en Apex que decía minusválido. Y minusválido es heavy, porque en el fondo lo que Chu. estáis mostrando es, sí, fue como, Buen Nico. el Nico fue, le sacó una foto y dije, Nico, sácale una foto, dime dónde está, revisa todos los baños, por favor, porque esta cuestión es grave, porque en el fondo lo que estamos haciendo es generar un discurso de que nosotros como Apex estamos considerando a estas personas menos válidas que el resto. Y a partir de eso se cambió, la ajena, que tú ya la conociste también, Bastián, armó una cuestión, la pegó en el baño y teníamos que cambiar eso rapidito, o sea, nos dimos cuenta y lo cambiamos. Porque desde este paradigma médico rehabilitador, minusválido es decir que el médico lo que hace es decir, bueno, esta persona, ¿qué tiene que hacer para llegar a ser normal? Y empieza a trabajar desde el concepto que es una persona incompleta, ¿ya? Entonces, cada uno de estos paradigmas ha tenido sus distintas restricciones hasta que llegamos por fin a un paradigma que se llama social y de derechos, que el social y de derechos es donde ya se empieza a considerar a las personas con discapacidad como personas, porque antes no se les consideraba como personas. Se empiezan a respetar sus derechos a tomar decisiones. Antes, si una persona, pensemos que a principios de siglo, por el 1900, si una persona tenía alguna discapacidad, se le encerraba en un asilo, quisiera o no quisiera esa persona. Ya es como quedaste ahí y pensemos en el mismo Pablo Neruda, su hija con hidrocefalia, y la dejó encerrada ahí en un lugar hasta que se murió. Entonces, funable totalmente, como alguien que escribe tan bonito, es alguien que puede hacer algo así para una persona, más su hija. Entonces, acá, ¿qué empezó a pasar? En este enfoque social y de derecho, empezaron a haber manifestaciones por parte de las personas con discapacidad, quienes sacaron el lema que Elías conoce bien. ¿Cuál es el lema, Elías? Hoy, nada sin nosotros. Es como, Nada ay, sobre nosotros sin exacto, nosotros. exacto. ¿Qué se refiere a esto? Nada sobre nosotros sin nosotros. O sea, si vaya a dictar una ley para personas con discapacidad, en el comité creador de la ley tiene que haber personas con discapacidad. Si tú estás evaluando un proyecto que tenga que ver con personas con discapacidad, tienes que tener a personas con discapacidad como representantes. Entonces, lo que indicaban ellos es que muchas veces las cosas se diseñaban en función de qué, de que eh, las personas, entre comillas, normales, diseñaban cosas que no eran aplicables para las personas con discapacidad. Entonces, por lo mismo, se empezó a trabajar en este enfoque, dándoles los derechos correspondientes. Y ahí es donde viene también todo el tema de la legislación de Chile, que parte también como por empezar a enfocarnos desde este enfoque. Pero para que podamos comprender es que independiente que esto sea histórico, nosotros como humanidad coexistimos con todos los paradigmas casi siempre simultáneos y nos vamos a encontrar con gente que está también en este aspecto. Lo que nosotros tenemos que hacer es apoyar para que esto sea lo que se viva, sobre todo en el entorno laboral, que es donde nosotros vamos a estar liderando temas y visibilizando también esta situación. Entonces nos vamos a la Valerito, que le voy a pedir que lea esto que es la ley 20.422, que es la primera ley que se hace en el 2010 y que habla acerca de la discapacidad. Imagínense, recién
hace nada, ¿ya? Son, o sea, ni siquiera fue en el 1900, ¿no? El 2010 recién se empieza a hablar de las personas con discapacidad, se funda el Senado y todo lo demás. Y aquí empezamos a hablar ya de las normas de igualdad. Así que define, por favor, la discapacidad, Valerito. Claro, entiendo que estás buscando Ay, espérame. simplificar. Por trabajar con Mac. Sin ñ. Y ahora sí. Discapacidad. Es aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Ya, quiero que vayamos poniendo atención a esto porque desde la ley esto es discapacidad, por lo tanto es un concepto que nosotros tenemos que aprender. Ya les recomiendo sacar su pantallazo y todo eso con la información, porque aquí habla de varias cosas. Primero que todo, habla de que la discapacidad puede ser en distintos ámbitos de la persona, que puede haber un ámbito que es a nivel físico, puede haber otro ámbito a nivel emocional, mental, intelectual, y dentro de lo físico, incluso visceral, que quiere decir que es algo que yo no veo. No solamente una persona con discapacidad es una persona que uno ve en una silla de ruedas, sino que podría ser una persona que a lo mejor tiene una insuficiencia renal, que le lleva a tener que ir muchas veces al baño, y eso justamente también pasa a ser una discapacidad porque entorpece su día a día. Entonces, lo primero que hace es entender que la discapacidad puede tener distintos ámbitos en los cuales podría afectar a la persona. Pero luego lo que hace es decir lo siguiente. Ah, lo segundo, esta discapacidad puede ser de carácter temporal o permanente. ¿Ya? Y permanente es la que nosotros vemos que es una persona que a veces incluso nace así o a partir de un accidente podría perder la movilidad o pasarle distintas cosas. El COVID también generó varios procesos de discapacidad, sobre todo a nivel respiratorio, ¿ya? Pero también tenemos los temporales. Por ejemplo, pensemos en la lesión que yo tuve cuando se me dislocó la rodilla. Fue una discapacidad temporal, pero fue una discapacidad porque yo ya no tenía, por ejemplo, la posibilidad de acceder a todas las cosas como hubiera querido. Ya, por ejemplo, los desplazamientos para mí eran complicados, el tema de andar en el metro era complicado y, de hecho, pedir el asiento preferente para las personas con movilidad reducida y que te miraran feo, o sea, cosas que de pronto uno no ve hasta que las vive, ¿ya? Entonces, el segundo punto es que la discapacidad no solamente es la que es permanente, sino que también se percibe como la discapacidad temporal que puede surgir por un accidente, ¿ya? Por un accidente me enyesaron una rodilla, o sea, una pierna o un brazo, y después de eso, a lo mejor de estar, no sé, 1 o 2 meses en tratamiento, puede que yo ya vuelva, ¿ya? O a lo mejor incluso un año, y después vuelvo a tener a lo mejor condiciones similares a las anteriores. Pero aquí también consideramos la discapacidad como el proceso que es temporal. Y por lo último, habla de cuándo surge la discapacidad. La persona no es discapacitada en sí mismo, sino que surge en el momento en que interactúa con el entorno y se da cuenta que hay cosas que no puede hacer. ¿Ya? Por ejemplo, voy a comprar en silla de ruedas y me doy cuenta que no puedo pagar por la caja porque tienen por acá arriba la maquinita, entonces ahí al interactuar con el entorno se dificulta que yo pueda tener una participación plena igual al resto de las personas. Ya llegué al cajero automático y a lo mejor tengo una discapacidad visual y resulta que ya, si no bien a lo mejor si es táctil, no tengo la opción de tener los botoncitos con, ¿cómo se llama? Con las señas. Entonces, nuevamente, es el entorno básicamente el que genera el que yo no pueda participar plenamente. Por lo tanto, habla aquí de la importancia de ajustar el entorno para que las personas se puedan adaptar. Entonces, vamos con esta pregunta. Bastián, ¿qué ves en esta foto? Una total imposibilidad de subir esa escalera. Totalmente. Ya, entonces,
Si yo, por ejemplo, tuviera a lo mejor una rampa o tuviera un ascensor o tuviera de esas, ¿cómo se llama? Winchas que están en el aeropuerto, que son, o en los supermercados, que son para poder subir, ¿habría discapacidad en ese momento? No. No No, necesariamente, pero no, porque me la acuerdo, persona podría me acceder a acuerdo, donde quiere ir. Dime, sí. Bastián. Me acuerdo, por ejemplo, en mi universidad que pusieron estas rampas, pero eran larguísimas, entonces tienen que darse una vuelta enorme. Sí. Entonces, esas rampas están bien para todo lo que tiene que ver con transportar cajas, pero cada cierta cantidad de metros tú tienes que dar una vuelta y generar un descanso y subir. Vuelta, descanso y subir. Porque si va hacia arriba y es muy largo, el agotamiento puede hacer que la persona caiga. Entonces, claro, es una rampa que está mal implementada. Pero básicamente lo que vemos acá es el recordatorio de lo que acabamos de mirar. ¿En qué momento la discapacidad se hace presente? Cuando el entorno no es propicio para que esa persona se pueda desempeñar sola. Si esta persona hubiera tenido un ascensor, hubiera podido subir solita. Si esta persona hubiera tenido una de esas escaleritas como de supermercado, que es como que va subiendo donde ponías el carrito, hubiera podido subir solita. Entonces, en el momento en el que el entorno deja de ser inclusivo, es donde aflora la discapacidad porque ya la persona no puede hacer sus cosas sola. ¿Se entiende? Y este enfoque es re importante que lo entiendan porque sobre todo si se van a certificar, les van a preguntar, es una de las preguntas que sale dentro de la certificación, ¿desde dónde mira la ley la discapacidad y la ve desde el entorno? Desde que el entorno es el que impide que esa persona tenga autonomía, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué vemos? En esta otra foto, ahora vemos inclusión. Existe la misma situación, pero la persona puede manipular solita esto y puede subir perfectamente hacia el lugar donde quiere ir, ¿ya? Entonces, la ley viene a mirar la discapacidad de un paradigma biopsicosocial, es decir, no es solamente un tema del individuo, es como, es tu problema, tu discapacitado es tu problema, arréglatela solo, sino que entiende que básicamente cuando miramos la discapacidad tenemos que hacerlo desde un paradigma que combine aspectos médicos, psicológicos, pero también sociales, el entorno, cómo el entorno favorece a alguien. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar que a lo mejor hay una persona que vive muy acomodadamente, ¿ya? Que a lo mejor pensemos en que tenemos dos personas que tuvieron un accidente de auto y las dos quedaron con una, ¿cómo se llama? Discapacidad física de no poder caminar, ¿ya? Y vamos a pensar en una persona que a lo mejor es de clase media, media baja, a lo mejor gana solamente su sueldo mínimo y pensemos en una persona que tiene, no sé, po, un ingreso per cápita de 5 millones por cabeza en su casa. ¿Cuál es el que va a tener más opciones como para poder incorporarse y hacer su vida normal? Igual es un dilema fuerte, ¿eh? Porque igual, obviamente, la persona con más recursos va a tener oportunidades diferentes, pero también hay que evaluar lo social, porque puede ser que la persona que tenga menos recursos tenga una red de apoyo mayor construida que le permita sopesar su condición temporal o permanente en este caso, dependiendo del accidente, que la otra persona no tenga. Entonces habría que Ya. evaluar qué tanto afecta a todo el resto Entonces, ¿de qué depende finalmente que la persona tenga posibilidad de incorporarse? de Del su entorno. entorno. Y el entorno está fijado por temas económicos, que es tener acceso a medicinas, a terapia, tener acceso a implementos que te permitan generar este tema de, no sé, pues, por ejemplo, a lo mejor pensando así como muy en la antigüedad, que alguien si no tenía una pierna, tenía una pata de palo, ¿ya? Y actualmente existen prótesis que hasta te permiten correr maratones, ¿ya? Entonces pero a esas prótesis no va a tener acceso cualquier persona. Entonces también existen, dentro de la parte social, existe un factor económico importante. Pero también habla de una red de apoyo. ¿Cómo se organiza la familia y la comunidad para poder recibir a una persona con discapacidad? Ya existen playas que tienen
un acceso hasta la arena para que cualquier persona que vaya en silla de ruedas o que lleve un coche pueda ir y disfrutar de la playa, y otras que no. Y las sillas quedan atascadas en la arena, o sea, si no, tú no tienes una rampa que sea o de madera o que sea de ¿cómo se llama?, de plástico, la persona no va a poder ser incluida. Entonces, por lo mismo es que lo social tiene un marco súper potente, ¿ya? Entonces dice, reconociendo que la discapacidad es el resultado de una interacción compleja entre las condiciones de la persona y su entorno social. Ya, entonces, este paradigma lleva a qué cosa? A reconocer que la discapacidad es dinámica y puede cambiar con intervenciones adecuadas en el entorno o en el individuo. O sea, si el entorno cambia, esta discapacidad o la gravedad o la severidad de esta cambia también porque la persona va a poder desenvolverse. Y adicionalmente, este paradigma ¿a qué más lleva? A integración de políticas basadas en evidencias para mejorar tanto la funcionalidad como la participación social. Por ejemplo, actualmente hay varias leyes que permiten de que tú cuando eres atendido, si tienes una discapacidad, puedes elegir entrar con alguien. Antes es como, no, que el niño se quede ahí. Ya, pero ahora si tú quieres ingresar a un sistema de salud público, puedes ir acompañado, porque en el fondo se está tratando de hacer todo para que las personas, todas las personas, tengan la posibilidad de acceder a las mismas condiciones. ¿Se va entendiendo hasta aquí? ¿Cómo vamos? Bien. Bien, bien, claro. Ya, entonces nos vamos a ir a una acción de 5 minutos nada más a la sala y les voy a pedir lo siguiente. Ya van a ir los tres y me gustaría que pensaran en lugares que han visto o cosas que han visto donde hayan pequeñas mejoras dentro del entorno que permitan que las personas que tengan distintos tipos de discapacidad tengan la posibilidad de ser autónomos. ¿Ya? Entonces, don Elías, ¿qué es lo que hay que hacer? Nos van a mandar a una sala los tres, nos vamos a reunir y hay que ver, eso no entendí, sí, la parte de que hay que pensar en mejoras o lugares que hemos visto que han implementado mejoras. Hay Eso no sé. lugares que han visto que han implementado mejoras. Oye, yo fui Ah, a tal parte, vi esto, o yo, no sé, pues estuve en el sur, me di cuenta de esto otro, ¿ya? Así que ya. básicamente lo que vamos a hacer es que se van a reunir 5 minutos y van a compartir acciones que se han hecho en los entornos para poder generar mejoras en todo lo que tiene que ver como con los aspectos funcionales para las personas con discapacidad. Pequeñas cositas que se hayan implementado, ¿ya? Voy a mandarles a sala entonces con 5 minutitos. Un instante. Qué raro estar al otro lado. Porque yo no veo cómo forman la sala, po. Porque Porque yo pensé que cuando tú estás ahí, como administrador se ve cuando aparece la división de salas, pues no me aparece. Te aparece a ti nomás, pues. sí aparece sala a ti. Ya esa era la diferencia. Ya, abro las salas.
Así se sintió Spider-Man cuando lo desapareció Thanos, gente. Así mismo. Yo Sí. justo quería Así. hablar. No me quiero ir, Ju- señor Stark. Estaba en el mejor momento de la conversación. Ándale, Habíamos chuta. resuelto todos los Bueno, paradigmas sociales ya. Se entraba ya de la inclusión real. bueno, cuéntenme cómo les fue. Bien, súper bien. Nos encontramos con varios lugares que han tenido cambio en el transcurso del tiempo. Vamos a partir con uno muy evidente, que es el baño de Talca, que de un cambio de que lo usen como bodega a un Ah, baño habilitado. El tema de las ramplas. Hablábamos con Bastián también y con Valerito, que ahora legalmente las ramplas tienen una medida estandarizada, que van por porcentajes de inclinación, que a cierta distancia tiene que tener un descanso. ¿Quiere seguir alguno de ustedes? La idea es que ustedes igual participen. Sí, po. Sí, Yo claro. anoté, pero ustedes ¿Anotaste pueden vos? llegar ahí. Sí, estamos hablando también de las micros, por ejemplo, porque ahora, bueno, no sé, no vi hace tiempo igual, que había un timbre que está como dentro del, donde se ponen coches o la gente con discapacidad con silla de ruedas, hay un timbre que está como a la altura de la cintura. Abajito. qué Sí. buena. Y ese timbre sonaba distinto por lo que me acuerdo, porque una vez lo toqué sin querer. Y tenía otro pitido que se supone que es una señal para abrir la rampa que tiene la micro para bajar a las personas con discapacidad. Qué buena. No sabía nunca, es que ocupo metro, así que no tenía idea de ese tema. Qué buena. También decía que las micros tienen ahora ese formato del metro, que te van avisando en la parada. Mm, Próxima parada y te dice como parada número 9 estación, no sé, Bilbao. mm. A las Entonces personas con discapacidad visual. va todo el recorrido avisándote con una pantalla el recorrido de la micro y sus paradas. ¡Ay, qué modernidad! Yo me quedé en la micro amarilla. Ah, no. Ya. ¿Qué son las micro amarillas? Ah, Ah, no, no, ya. chiquitito. Vamos de nuevo entonces. Un momento. Ahora sí. Ya. Entonces, quedamos en que existen tres paradigmas, que son los que, bueno, que existen varios paradigmas con los que se contempla la discapacidad, ¿ya? Y dependiendo de esos paradigmas es cuál es la capacidad o la posibilidad de esa persona para poder adaptarse. Si nos vamos al paradigma tradicional, Valerita, ayúdame con la lectura. La tradicional dice sin derechos, modelo prescindencia, castigo divino, submodelo eugenésico, oye las palabras, submodelo eugenésico, eliminar a los que no cumplen estándares. Ya, hasta ahí nomás. ¿Qué quiere decir esto? Desde el tradicional, modelo de prescindencia quiere decir la persona con discapacidad es prescindible, no es necesaria dentro de la comunidad, por lo tanto, de hecho, si tú te vas, por ejemplo, a Esparta, Grecia antigua, a la gente que venía con discapacidad se les botaba, o sea, a morir nomás. Y el submodelo eugenésico habla de justamente de eso. Ya, unos son prescindibles y otra es como eliminemos a los que no cumplen con los estándares mínimos. ¿Ya? Por lo tanto, desde aquí es que surge la caridad y el tema de que no tienen capacidad para trabajar, por lo tanto no son incluidos. ¿Ya? Entonces ahí vemos mucho el tema de la mendicidad, de la segregación y del que los tengamos encerraditos donde no los ve el resto de la sociedad. Nos vamos a Bastián, médico rehabilitador. Receptor de prestaciones, rehabilitar, ¿cómo se dice en Slash? Normalizar para entrar en sociedad y concepto minusválido. Y el empleo estaría Limitado. empleo La limitado, verdad no había visto eso. diferenciado, empleo protegido. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo veo a una persona como menos válida que el resto, claramente yo voy a decir no tiene la capacidad para hacer lo mismo. Y por lo general lo que existía era un empleo diferenciado. Si tú dedícate solo a limpiar mesas y te voy a pagar así como un poquitito, ¿ya?
Entonces, por lo mismo es que desde este paradigma, de hecho, desde este paradigma es donde parte la primera legislación chilena y nos vamos a dar cuenta, porque aquí vemos que van a haber diferencias en los empleos y diferencias en los derechos cuando una persona accedía a los empleos de la primera ley de discapacidad. Y el Elías, el último, Voy al tiro. Rehabilitación ya. Sujeto de derecho, ciudadanía plena, perspectivas de derecho, atención integral centrada en la persona, discapacidad resulta de la interacción con el entorno, empleos con apoyos, ajustes razonables. ya, por lo tanto, aquí ya vemos que la persona se puede integrar simplemente con algunos ajustes. Ya es como, mira, vamos a tener que hacer algunas cositas para que esta persona, pero para esta persona, pero ella puede trabajar. Y aquí nos habla de que efectivamente desde el social y derecho la discapacidad resulta de la interacción con el entorno. Ya, si la persona tuviera algo para subir ¿cómo se llama? Así, un segundo piso, no se notaría y ella podría hacerlo perfectamente. Entonces acá volvemos que el objetivo, ¿cuál es el objetivo de la ley de discapacidad? Es comprender que es el entorno el que genera la discapacidad, ¿ya? El que al no proveer de los ajustes mínimos para que la persona pueda ejecutar tareas en una organización o en un espacio o en distintas partes, ¿ya? Entonces, esta parte es re importante, ¿ya? Porque existen desde este enfoque que es el biopsicosocial y enfoque de derechos, el diagnóstico de la discapacidad en la actualidad se realiza en base a tres ámbitos, ¿ya? Función y estructura, actividad y participación, ¿ya? Y se los voy a contar desde mi experiencia. Actualmente estoy realizando bueno, para tú, ti, Bastián, que no sabes, mi hijo tiene trastorno del espectro autista. Entonces, después de harto, lo inscribimos, no lo inscribimos, lo inscribimos, no lo inscribimos, empezamos ya con reunir la documentación para inscribirlo en lo que es el Registro Nacional de la Discapacidad, ¿ya? Y resulta que dentro de ese registro tienes que aportar varias documentaciones. Esos documentos incluyen cédula de identidad de la persona, incluye el que exista un diagnóstico donde se describa qué tipo de discapacidad tiene la persona. Y adicionalmente, tú tienes que acceder a una persona que es un asistente social. Y el asistente social hace un informe en base a esto que está aquí, que se los voy a explicar. Lo primero que hace es identificar funciones y estructuras en la persona en las que se presenta la discapacidad. Por ejemplo, podría decir aquí, esta persona a lo mejor tiene una discapacidad física que le impide caminar, ¿ya? O podría decir acá, tiene a lo mejor una discapacidad intelectual que requiere más tiempo para poder aprender. O tiene una discapacidad visceral que hace que tenga que ir al baño más veces o que requiera, ¿cómo se llama? En los inviernos o cuando se contamina mucho, es una persona que pasa a tener una situación como de riesgo si sale de su casa. ¿Te fijas? Entonces aquí en esta parte lo que hace es definir cuáles son las deficiencias en comparación como a pensando que esto debería funcionar así, cómo está funcionando en la actualidad. Y aquí tenemos un montón de funciones, por ejemplo, funciones mentales, si hay una alteración en el sistema nervioso, sensoriales que incluye el oído, que incluye la vista, etcétera, y así cada uno de estos puntos. Entonces, lo primero que hace es detectar en qué ámbito está la discapacidad, que sería la primera parte que es donde habla función-estructura. Segundo, dice qué actividades limita. Por ejemplo, ¿qué actividades podría limitar el tema de, ¿cómo se llama?, tener una discapacidad y estar en silla de ruedas? Me limita a subir las escaleras, me impide estar acarreando cosas. ¿Te fijas? Entonces aquí lo que hacemos es decir, bueno, esta es la discapacidad, ¿qué actividades se ven limitadas a partir de eso? ¿Y en qué cosas me impediría o me generaría restricciones para participar? Por ejemplo, me impediría participar en, no sé, en las votaciones a menos que vaya acompañado. ¿Te fijas? Se hace entonces una revisión de cuál es la discapacidad, qué actividades limita y en qué dejo de participar dentro de la sociedad o me dificulta participar dentro de la sociedad.
Y adicionalmente, después de haber descrito esto, lo que hace es identificar, bueno, y el contexto, dónde vive, cómo es el lugar donde vive, tiene apoyo de su familia o no tiene apoyo de su familia, en qué condiciones vive, tiene una habitación solo, tiene los implementos para poder estudiar o para hacer tales cosas. Por lo tanto, cuando se realiza un diagnóstico de discapacidad desde la legislación, este es el marco como se verifica. No solo la discapacidad, sino discapacidad, qué actividad limita, en qué le impide participar y cuál es el contexto en el que se encuentra. Así es como se define la discapacidad en Chile. ¿Ya? Por lo tanto, quiero que le saquen una foto a esto, porque vamos a hacer una segunda actividad en sala. Ya, ok. Y les voy a contar una historia, así que tomen apunte porque esto es en base a una historia. Em, Beatriz tiene 28 años y a partir, tuvo COVID, pero uno de los COVID que le generó dos impactos grandes, ¿ya? Un impacto es en el sistema respiratorio y otro impacto dentro de lo que es la movilización. ¿Por qué motivo? Porque al disminuir su capacidad de respirar adecuadamente, debe desplazarse de forma muy lenta porque no puede realizar ningún tipo de esfuerzo físico. Entonces todo lo debe hacer más lento. ¿Vamos bien hasta ahí? Y adicionalmente, cuando llega el periodo de invierno, que es el momento en el que existe mayor cantidad de contaminación, em, lo que ocurre es que se obstruye y tiene crisis con el tema de la respiración. Crisis que son bastante graves y a veces la tienen que llevar a un centro asistencial. Beatriz vive con su mamá trabaja y es quien la ha estado apoyando, sobre todo en momentos de crisis. Viven en una casa en la que cada una tiene una habitación, que tienen un solo baño compartido y que tienen acceso como a distintos implementos como a la altura de ella, así como una casa normal, porque básicamente ella anda de pie y todo lo demás, ¿ya? La casa es de un solo piso y se encuentra en un pasaje en el que se entra por un portón, por una reja, y ese pasaje se encuentra al final de la cuadra. Esa es como la historia de Beatriz, ¿ya? Entonces, vamos a pensar que Beatriz eh, quiere comenzar a trabajar en un call center, ¿ya? Y está postulando para trabajar en un call center que queda, eh, no sé, vamos a pensar que queda, ella vive en Maipú y tiene que llegar a Avenida Italia, va a ir a trabajar a Apex, ¿ya? Entonces lo que vamos a mirar ahora es identificar funciones y estructuras con discapacidad, en qué actividades podría limitarse, en qué participación podría limitarse y cuáles son los factores contextuales en los que se encuentra. ¿De acuerdo? O sea, vamos a analizar ese caso desde este diagrama. Van a tener 10 minutos para poder hacerlo, así que les voy a dar el paso para que se vayan. Preguntas y comentarios antes de ir. No, igual se entiende la actividad. Suena compleja, pero se puede Sí, desglosar. sí. Suena difícil en analizar. Tienen una historia de una persona donde tienen matices de lo que la discapacidad que tienen, con quién vive y lo que quiere hacer, que es trabajar en el call center. Y a partir de eso lo que van a hacer es como mirar acá funciones
actividades, participación y factor contexto. ¿De acuerdo? Vamos a la salita entonces. Voy a dejarles en esta ocasión 10 minutitos. Listo.
Aló, aló, aló. ¿Podemos seguir? Ya, sigamos. Espacio desfavorable. ¿Qué otros factores Eh, contextuales podemos agregar mientras tanto? Ayúdenme, gente. Espacios favorables, factores Desfavorable. ambientales. No, No, la No, la policía. policía, a la no. policía. Terminen nomás, chiquillos. Ya voy a No, darles sí. 3 minutitos más, así que tranqui. O sea, Ya. igual nos falta como algunos factores contextuales nomás. Tenemos que tiene red de apoyo, tiene motivación, condición de espacio desfavorable. ¿Me, ¿Qué me lo otro? estáis diciendo a mí o se lo estáis diciendo a los chiquillos? A los A los chiquillos, a chiquillos, si me nosotros. habéis dado 3 minutos, yo usé la oportunidad. Ya, ok. ¿Qué más podríamos agregarle como de la participación? Igual el enunciado nos dice poco como de lo que quiere participar también. Claro, Como que Es que por eso podría ser eh, no, un teletrabajo, era lo más, porque la madre también trabaja, bueno, la igual si lo existencia del pensáis, teletrabajo. tanta red de apoyo no tiene porque solamente como tú decís, pues se refiere a la mamá y la a la mamá mamá trabaja. solamente. Entonces, claro, Claro. en crisis puede quedarse sin ese apoyo. Wow. No, yo creo que eso, en participación. Igual, por ejemplo, una cosa es que no puede ir como a eventos masivos tampoco. Factores contextuales, no puede como tienen el derecho, tienen un nombre eso, cuando tú haces cosas como para tu, para ti, como por ejemplo voy a Como momentos de ocio. No discriminación. tiene momentos, no tiene como la posibilidad de momentos de ocio como ir a eventos, ¿cachai? Por Ah, su condición. claro. Po. No puede participar en eventos porque ya el hecho de movilizarse, ir a algún lugar, entonces igual se ve limitada su derecho a ocio, Claro. así se le conoce. Creo yo, ¿no? Y habría que preguntarle cuáles son, qué hacen en Sus sus momentos de pasatiempos. ocio. Eso es su O hobby. sea, ve películas, lee series. O es como Em, Bastián, Bastián es un gamer. Yo creo que es como Bastián. y ¿Por qué queda como gamer? recomendaciones. Sí. Llegamos a la conclusión de que Beatriz es gamer y juega con Bastián LOL. Yo lo sé. Yo nunca he jugado LOL en mi vida. Está bien, Bastián. Es una decisión sana. ¿Tú tenés cara de jugar LOL? No como que tenéis cara de otro juego. No, tú. Yo no juego al Sí. PC. Chale, Ah, no. ya. Yo no. No es mi área, no es mi pasillo. Ya. Tenemos entonces función, estructura, actividad, participación y factores contextuales. ¿Algo que se nos Sí. vaya? Yo creo que está bien, Es sí. sugerencias, sugerencias así Sugerencias. como am, oportunidades de adaptación. Claro, lo que viene siendo los ajustes razonables. Claro, Claro. que sería que si puede solicitar que la modalidad sea híbrida o simplemente 100% Teletrabajo, remota, ¿no? que tenga flexibilidad horaria, como evitando la aglomeración de la mañana, evitando la Claro. aglomeración de la tarde. em, Igual también algo importante, que es el ajuste del TMO. No, no del TMO, el ajuste tiene un nombre cuando ellos se ponen cuando van al baño. En plataforma Ujú, se ponen como de una sí, moneda, no sé cómo se le conoce, sí. Que los pausa. tiempos de pausa, algo así, Ujú, sean como ajustables, porque igual, no sé, claro, para todos los ejecutivos le dan 5 minutos para ir al baño, pero ella, obviamente ella en 5 minutos quizás recién va a llegar va a al baño, llegar al baño, claro. ¿cachai? Sí, por Entonces, eso hay que, sería como también evaluar hay los que hacer ajustes una razonables de su puesto de trabajo certificación, como su de su certificación. certificación del carnet de discapacidad, el certificado del carnet. Es que en ese caso se hace un levantamiento de puesto de trabajo, po, Sí, entendiendo que pues. el levantamiento de puesto de trabajo como que evalúa todo su entorno, ya sea sus limitaciones, qué cosas puede hacer, qué no, qué le toma tiempo, es como un Ujú. mapeo de él como individuo. Y eso te permite como proyectar ajustes razonables a su contexto.
Bien, somos el medio equipo. Yo creo que hagamos una consultora de inclusión laboral. Estamos listos. Claro. Mm. ¿Estamos listos? ¿Te puedes materializar? Si le hago así, aparecerá. Esos chasquidos de Thanos, igual. Ya. Entonces, estamos. Sí. ¿Partimos? Sí, Sí, directa. parta Wow. nomás. ¿Por qué yo? Ya, en funciones, en tema corporal y respiratoria, o sea, no se puede mover rápido, tiene una limitación corporal y física, la cual va a repercutir en lo siguiente, en su estructura, o sea, tiene problemas al sistema nervioso y a su sistema neuro, ¿cómo era? Músculo Neuroesquelético, esquelético. Músculo esquelético. musculoesquelético, había comido la M. Músculo esquelético, ¿por qué músculo esquelético, Valerito? Complementa. Es por la energía y la tolerancia al esfuerzo físico. Claro, al limitarse que no se puede mover rápido, los músculos se empiezan a atrofiar. O sea, Y se fatigan. claro, se fatigan. ¿O cómo se dice también? Tullir. Se tuyen, gracias, Bastián. No me dejó usar mi palabra, Valerito. En la actividad. No puede hacer actividad física, no se puede desplazar largas distancias, no puede subir escaleras y no puede ir a lugares de alta aglomeración. En el sentido de alta aglomeración apunta que cualquier virus respiratorio se lo puede contagiar, se puede pegar, entonces tampoco cuando uno va a lugares de alta aglomeración normalmente te mueven, te empujan, tenés que ir al baño a otro lugar, no como al lugar céntrico donde estáis. En participación, creemos que igual se limita su acceso al trabajo presencial. ¿Por qué, Bastián, se compleja su acceso al trabajo presencial? Porque al tener movilidad reducida por su problema respiratorio, la dificultad para llegar al puesto de trabajo se amplifica por 1000, por, por lo que dijiste, por la aglomeración En el metro, tú en igual el habéis dado ese transporte ejemplo. público, claro, tienen Por que la ajustar sus caminata tiempos del de metro trabajo. hasta Sí, claro. hasta las instalaciones también. Por Ya. Y de eso hecho, la también, misma caminata de la casa al portón ya viene sí, va al siendo un portón. Sí, limitante. que estaba al final de la villa, la casa. Entonces, es un montón de factores Mm. que dificultan su acceso al trabajo presencial y a su Claro. participación social en general. Bien. En la participación social porque no puede incluirse de manera igualitaria al resto. ¿Cachai? Por ejemplo, uno dice, oye, vamos a juntarnos al parque, ella obviamente hay que tener en cuenta que le va a costar un poco más llegar al parque, que quizá el parque tiene que tener ciertas condiciones de condiciones para que ella pueda acceder y ya. El tema de la participación social en los contextos del trabajo, no sé, pues cuando hacen pausa activa, igual hay que entender que cuando vayan a hacer pausa activa hay que darle un poco más tiempo para los ejercicios, entonces igual es una limitante en su participación. En los factores de contexto, en su comienzo consideramos que tenía una red de apoyo, porque la mamá la apoyaba y todo, pero igual la mamá trabaja, entonces igual no siempre están los momentos de crisis y no se habla de un tercero. Así como no, un amigo que pueda asistirla o como acompañarla en ese proceso. Lo que sí tiene motivación, porque de ella nace como la necesidad de buscar empleo, es lo Mm. que viene siendo call center. Las condiciones de espacio son desfavorables, por lo mismo que hablamos, o sea, vive al final de una villa, tiene que cruzar todo para recién salir a la vía pública y que la pueda retirar un vehículo. En caso de que tiene las condiciones monetarias de pagar un taxi, si no, sabemos que el paradero nunca está a la salida de tu casa, rara vez, no todos tenemos esa fortuna y pierde el derecho de ocio, porque igual hay hartas cosas de ocio que no puede hacer, por ejemplo, el hecho de ir al cine, algo tan simple, también le dificulta llegar al cine, ir a algún lugar, ir como a conciertos, ir a eventos sociales, también viene siendo limitado, entonces igual su derecho a ocio se ve afectado. Ya, muy buen trabajo a nivel general. Yo creo, ¿qué les pasó cuando empezaron a hacer esta actividad? ¿De qué cosas se empezaron a dar cuenta? Claro, que no nos pusimos en el lugar de la persona. De un Entonces, caso clínico. mientras hacíamos el trayecto como siendo la persona, ahí como que íbamos sacando Mm, cosas que podrían dificultar. Como ponerse en los pies de la persona, ir mm. caminando, subirse a la micro, eso ya no es lo mismo. Bajarse en la Plaza Maipú, ir al metro, todo aglomerado, entonces eso tampoco es lo mismo. Y así sucesivamente. Cosas que para nosotros nos presentan una pequeña dificultad, para otra persona sería
como algo que a veces les impediría como acceder a un trabajo, acceder a esparcimiento, acceder a salud. Entonces es importante esto, por eso hicimos esta actividad. Bueno, ahí complementamos el que hay aquí para mí, que viene desde el proceso de comprender cómo ponernos en en los zapatos de las otras personas. ¿Cachai? Y yo creo de que lo cumplieron súper bien al hacer muy bien este análisis. Para poder terminar, porque vamos a terminar el día de hoy, para la próxima semana les digo inmediatamente que vamos a estar 2 horas la próxima semana, porque la próxima semana vemos los aspectos legales. Y en esa Ok. parte, ¿qué ocurre si si cortamos la parte legal, después llega y no te acuerdas de las diferencias entre las distintas leyes? Y uno tiene que tener mucha claridad de eso, entonces vamos a abarcar todas las leyes la próxima semana, ¿de acuerdo? Ujú. Ok. Entonces, ahora sí voy a la lámina de cierre de esto que vimos hoy día, en cualquier momento. Y ahora sí. Un comercial. Ya, entonces, aspectos importantes como para cerrar. Primero que todo, deficiencia e invalidez no es discapacidad, no son sinónimos. ¿Ya? Discapacidad no es ser deficiente en algo, no es ser inválido, ya es simplemente tener una capacidad que a lo mejor en algún rango de mi vida que me impide acceder a ciertas cosas si no tengo los ajustes razonables. ¿Se entiende? Por lo tanto, nunca lo vamos a mirar, no son sinónimos y esta pregunta también es típica que sale hoy. ¿Discapacidad es deficiencia? No. ¿Es invalidez? No. Ya no son sinónimos uno con otro desde lo que es el ámbito legal, hay que comprenderlo y desde el nuevo paradigma. La normativa establece un procedimiento de, calificación y certificación de la discapacidad. Este procedimiento ¿cómo se llama? Se resume en esto que fue lo que ustedes hicieron hace un ratito atrás. Hay una persona, un comité que va a estar revisando toda esta información para poder generar una certificación de la discapacidad a partir de lo que se plantea. Y que no solamente va a tener en consideración la discapacidad propiamente tal, sino los aspectos de cuáles son las actividades que restringe, cuáles son, cómo se llama la participación que impide y cuál es el contexto en el que se encuentra. ¿Ya? La discapacidad es un fenómeno multidimensional. Ya vemos que no solamente está la discapacidad física o sensorial, que son las más conocidas, las personas que tienen discapacidad visual, la discapacidad auditiva, la discapacidad silla de ruedas, y es como, va mucho más allá de eso, ¿ya? Puede tener multidimensiones. Y la discapacidad se produce en la interacción de las limitaciones de funcionamiento, las restricciones de participación y los factores contextuales. ¿Qué quiere decir esto? De que en el momento en que la discapacidad surge es cuando el entorno no está adaptado para que una persona que tiene una necesidad a lo mejor diferente o que tiene una limitación a nivel de movilidad no pueda hacer uso de eso entonces. Entonces la discapacidad siempre se mira desde la ley, desde lo exterior y de cómo existen barreras que te impiden a ti ser autovalente. ¿De acuerdo? Bien, estamos entonces el día de hoy y me voy con la siguiente pregunta para ustedes. ¿Qué te llevas hoy? Y que partimos desde Valerito. ¿Qué te llevas, Valerito? Em, Me llevo como a abrir los ojos, en realidad. No porque desperté. Sí, yo dije esto porque Abrir despertó los ojos. para venir a la clase. Despertó en la No, segunda actividad, porque creo. voy a estar más ojo al momento de trasladarme, eh, de ver cómo están las calles, cómo es el acceso, Mm, si hay baños, etc. Pero me voy con harta claridad. Muchas muchas gracias. gracias. Bastián y finalmente Elías. ¿Qué se llevan hoy día? Claro, yo me llevo, bueno, principalmente lo que voy a aprender en las próximas clases, así que yo creo que con esto es como una buena introducción para ver lo que será después y también es como algo un poco continuista con lo que dije delante con lo de mi proyecto de investigación de la universidad. Mm, Como es del mismo tema, las mismas situaciones, entonces
puedo como completar ese aprendizaje que llevo como a medias, por así decirlo. Gracias. ¿Y don Elías? Yo creo que me llevo el tema de los paradigmas, pero no por su significado, sino como por lo llamativo que es, lo nuevo que es, como que está todo esto en pañales. Vemos que hace 10 años atrás recién, no, hace 15 años atrás recién se instauró una ley que viene a poner un precedente, ni siquiera como a poner las cosas como deberían ser, sino como el poco tiempo que se lleva esto y lo poco que se habla. Como que la gente todavía tiene una concepción muy teletónica de cómo viene siendo la discapacidad, del tratar como la sobreasistencia. Entonces, igual yo me llevo eso, el tema de los paradigmas. Sí. Yo les quiero dejar una frase para reflexionar, que es una frase que yo creo que ustedes han escuchado: Santiago no es Chile. ¿Y qué quiere decir? ¿Por qué apunto a esto? Porque al tener Apex Talca, me tocó realizar entrevistas de personas con discapacidad que habían ingresado a la compañía y que venían de historias re tristes de otros lugares. Sí. Que era así como, oye, pero ¿por qué tú no avisaste que venís así? ¿Cachai? Tú no podés trabajar acá, así que llegáis hasta final de mes nomás, porque eres discapacitado. Entonces, independiente de que uno vea movimiento acá, hay que entender de que nuevamente esos paradigmas que vimos coexisten todavía, ¿ya? Y la labor de todos nosotros es como ser inclinar la balanza hacia el conocimiento. Y a mí cuando yo aprendí esto, igual que Valerito, me abrió los ojos, me empecé a notar cosas, llegué a una parte y era como, oye, esto no tiene diseño universal. De hecho, el otro día fui a Sense y me pasaron a una mesa y le dije, esta no tiene diseño universal. Y mira el gallo y dice, tenéis toda la razón. Y me dice, voy a hablarlo. ¿Por qué? Porque era una mesa de este porte, ¿cachai? Entonces, una persona que a lo mejor tiene enanismo o que viene a lo mejor con una discapacidad motora, le costaría subirse a esa silla. Entonces, abre los ojos esto y te empieza a mirar las cosas de otra perspectiva. Así que eso, nos vemos la próxima semana a la misma hora a las 10, pero vamos a estar hasta terminar las leyes la próxima semana porque es la única forma de que ustedes como logran diferenciarlas, porque de una semana para otra ya se le van a haber olvidado las primeras y no se van a acordar de qué eran, ¿ya? Sí, estoy. Ya. Eso entonces, feliz fin de semana, chiquillos. Nos vemos. Chao. Igualmente, chao. Chao.